gente, y seguimos con más de Súbele al Show, hoy conversando con el irreverente Junior 2 de la crisis hospitalaria y de todos esos millones robados, porque supuestamente habían unos proyectos hospitales, pero que hoy en día están en obra gris. Pero ya vamos a terminar de leer esta lista, Roberto, rapidito. Seguíamos con el Hospital General de Urología, Unidad de Diálisis del Hospital Rafael Rangel, en Guárico, en Trujillo, en Caracas, el Cardiológico y Oncológico de Montalbán, la Maternidad de los Nevados, Hospital de Guante, Hospital Materno. Aquí ya tenemos una lista de 14 hospitales. Ya se me dañó la calculadora, no puedo seguir sumando. Ya lo dije, la calculadora iba a funcionar aquí porque los números siempre van a error por la cantidad de ceros. Y eso es llevándolo al dólar fuerte de hoy. Porque si los llevamos con los 14 ceros que le quitaron desde hace muchos años al Bolívar, pues te puedes imaginar que más errores te va a arrojar. Dame un total de robado en toda esta lista de hospitales. Eso aquí está determinado en bolívares, pero sacando la cuenta en dólares, estamos hablando de más de 120 millones de dólares que se robó Eugenia Sader para la salud de Venezuela. Imagínate cómo estarían esos hospitales si eso efectivamente se hubiese cumplido. No hubiese crisis hospitalaria, definitivamente. Bueno, recientemente... Y todo el mundo tuviera el derecho a la salud. Todos tienen el derecho a la salud. Es un derecho sine qua non, inviolable. Te comentaba recientemente que los bomberos tuvieron que tumbar la puerta del hospital Domingo Luciani porque llevaban una emergencia médica con la ambulancia, con las camillas, la persona bastante grave de salud y no le querían abrir la puerta. Tuvo que venir un bombero y yo felicito a ese bombero, de verdad. Definitivamente ese bombero se ganó la confianza y el respeto de todos porque tuvo que tumbar la puerta para que pudiera entrar con el enfermo, con el paciente. Son cosas que no podemos tapar el sol con un dedo, es imposible hacerlo y la salud, como es un derecho, tú tienes que atenderme de acuerdo a la necesidad de lo que establece la Constitución. Está establecido en la Constitución. Lo más alto en leyes en Venezuela es la Constitución, no hay más por encima. Ahora, con todos estos pequeños cambios que se puedan comenzar a ver, existe la posibilidad de que en muchos años todo eso se reactive. Mira, no soy ingeniero, pero de acuerdo a las informaciones que nos han dado los ingenieros civiles, va a ser bastante difícil porque son obras grises que nunca funcionaron. Pero existe la infraestructura como tal, solamente. Pero para volver a retomar esas construcciones tiene que hacerse un análisis completo de la infraestructura porque deben haber ya tuberías tapadas, claro. Debe haber seguramente el vandalismo en Venezuela pudo haberse llevado algunos materiales de ahí. Entonces yo creo que va a salir más caro recuperarlas que construir de cero. Imagínate tú. Roberto, algo más que agregar porque vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a la industria farmacéutica. No, bueno, tenemos que seguir en lo que estamos enfocados, en seguir exigiendo el derecho a la salud para nuestros hermanos venezolanos, porque no es posible que tú pagues tus impuestos, pagues tu seguro social y resulta que no tienes atención oportuna y eficiente dentro del sistema de servicios de seguro social. Totalmente, definitivamente. Vámonos al complejo industrial farmacéutico de producción, desarrollo y comercialización de medicamentos. Mira, eso es lo que habíamos hablado desde un principio, del principio del programa. Resulta que no solamente es la crisis de los hospitales. Hugo Chávez en su momento sacó a Pfizer de Venezuela, Laboratorios Lilly de Venezuela, entre otras empresas farmacéuticas que están allí. Sin embargo, se quedaron otros que ya sabemos que están conexos como Laboratorios Leti, que tienen algunas asociaciones con el régimen, pues por supuesto, si tú tienes una asociación con una parte del régimen, te dejo trabajar libremente. Claro, no hay problema con perfecto. Eso. Pero la que no me genere a mí ingresos, quiero decir, en el sentido del chavismo, pues, señores, como hacía Chávez, usted está apropiado y si no le gusta, váyase. Váyase. Entonces, ¿qué sucede? Estos laboratorios fueron reduciendo su capacidad para mantener la logística en Venezuela para la distribución de medicamentos y fabricación interna. Entonces, pues llegó hasta incluso la pandemia, cuando pudimos haber nosotros fabricado los medicamentos para esa pandemia, pues tuvimos que traerlas de afuera. Y ese es otro tema, que ya vamos a hablar de eso. Dos proyectos bastante ambiciosos. El proyecto del complejo farmacéutico socialista, uno iba a ser construido en el estado Miranda, en Yara específicamente, 18 millones de dólares. Nunca se terminó y nunca comenzó. ¿En qué año fue eso? En el año 2009. 2009, ok. Posteriormente a eso, bueno, y también 18 millones de 18 dólares. millones. Ajá, volvemos a sumar. Había una botica del ALBA se iba a llamar. Esto iba a ser un fondo con Nicaragua, Cuba y Venezuela. Imagínate tú este trío de criminales y delincuentes, ladrones, sanguijuelas. Estos tríos crearon
el proyecto del mismo complejo farmacéutico, pero se iba a llamar Botica del Alba, que supuestamente iba a suministrar medicamentos para estos 3 países, pero del Alba, a menores costos y mejor capacidad y mejor calidad y toda esa serie de cosas. Resulta que fueron 36 millones de dólares. Se iba a construir en el 2012. Y ahí quedan los reales. Esa iba a estar construida en, si mal no recuerdo, en Mérida, si no mal no recuerdo. Del 2012, imagínate. 36 millones de dólares. Pero ven acá, no se construyó esto, ¿ok? Este complejo, estos grandes complejos que pudieron ser o servir a la comunidad venezolana, sino que resulta que ellos compran ahora medicamentos a India y a China. ¿Cómo es eso? A India y a China. A India y a China. Pero ¿Medicamentos aprobados? Buena pregunta. Buena pregunta. Ajá. Existe un procedimiento legal y quiero aclararlo y quiero dejarlo esto públicamente. No soy médico, no soy enfermero, no soy farmacéutico. Estas opiniones son de acuerdo a las investigaciones que nos han arrojado y por supuesto con apoyos de médicos de reconocimiento en Venezuela que nos apoyaron en la investigación. De acuerdo a la ley de medicamentos en Venezuela, el proceso para tú llevar un medicamento a una farmacia o una distribuidora para que la lleve a la farmacia debe cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos debe cumplir con unos parámetros que establezcan de acuerdo a la composición química, si es aceptable para el consumo humano o no lo es. Claro. Y debe pasar por varios procesos y ser aprobado por la federación. Y aparte de eso, si está aprobado por este instituto, pues se saca el CPE, que es el número de registro para el medicamento y todas esas cosas, toda la información que contiene ese medicamento, y debe ser aprobado por el Instituto Nacional de Higiene, Dr. Rafael Rangel, de la Universidad Central de Venezuela. Si un medicamento no pasa por allí, entonces nos queda la duda de cuál es el contenido de ese medicamento y si es para consumo humano y si no va a causar efectos secundarios en la población. Cosa que ha sido negativa para la población porque de acuerdo a informaciones de algunos pacientes, esos medicamentos que dicen Made in India, Made in China, pues les ha causado algunos efectos secundarios no conocidos con los medicamentos anteriores. Entonces, creas 2 proyectos ambiciosos para la fabricación de medicamentos, entre ellos antibióticos, antipiréticos, analgésicos, entre otros, para los medicamentos más necesarios. Los diabéticos. Para la insulina. La insulina. ¿Cómo es posible que no haya insulina en Venezuela cuando supuestamente se robaron 36 millones, más 18 millones en un complejo farmacéutico? Algo que, imagínate, ¿qué porcentaje de la población es vital. Yo conozco pacientes con insulina. A veces tenemos que mandarle medicamentos aquí porque en Venezuela no se consigue. Entonces, si hacemos esto, tenemos 2 proyectos ambiciosos. Estás haciendo negocio con India y China, que no sabemos cuál es el trasfondo, no sabemos quién está metido allí. Pero resulta de quien está involucrada en la compra de esta comercialización de este medicamento es Magali Gutiérrez Viña. Magali Gutiérrez Viña, que repito, es la nuera de Cilia Flores. Fue ex esposa de uno de sus hijos. Abogada, no es doctora. Nunca a lo mismo. Todo el mundo en el mismo núcleo familiar. No conoce el juramento hipocrático. Si no conoce el juramento hipocrático, que es el juramento que hacen todos los médicos al graduarse, donde se compromete su pasión, su vocación de trabajo a la salud y la vida de un paciente, pues ¿cómo tú pretendes meter a una abogada para girar instrucciones o que dirija una estructura social? ¿Qué conocimiento puede tener? No tiene ningún conocimiento. Entonces, si ella está metida en esta situación, pásala por donde debe ser el procedimiento, porque no es porque tú seas ministro de salud, tú dices, tráigame ese cargamento de India y China y distribuyen a todos lados. Entonces son situaciones que se nos presentan en la vida, que se nos presentan en Venezuela, que no lo vemos. Porque simplemente, pues bueno, nada, este medicamento, dámelo acá, compro X, compro allá, y realmente no sabemos si es contraproducente para tu salud o no. O no sabemos. Son cosas que tenemos que seguir investigando. Qué situación tan complicada, Roberto, definitivamente. Demasiado. Mira, siempre es un placer tenerte. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa, pero mira, ahora es que vamos a tener tema de conversación para hablar. Claro que sí, siempre es un placer tenerte acá en Súbele al Show. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y a usted, mi gente, recuerde ver este programa. Si no lo pudo ver en vivo, no pasa nada, queda colgado en nuestro YouTube. Recuerden ser felices, hacer el bien y no mirar a quién. Besos, se les quiere. EBTV conecta contigo. Bye, bye.